Y también agradecemos porque ese pequeño trabajo que hacemos con la transmisión, ustedes no se imaginan las cantidades de almas que alcanzamos con el trabajo que hace mi hermano Isaac y quienes les colaboran para poder la transmisión. Así que les damos la bienvenida a aquellos que se conectan a la transmisión de nuestro culto. Que el Señor les guarde y les bendiga. ¿Me ayuda, Gonzalito? Bien, mis hermanos, vamos a continuar la serie de nuestro sermón. En esta ocasión nos corresponde estudiar bienaventurados los pacificadores, y que está en el verso 9, pero no obstante estamos siempre leyendo desde el verso 1 al verso 9 y le doy lectura a su palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Señor, muchas gracias te damos porque ha puesto el querer y el hacer para estar esta mañana en este culto, para seguir aprendiendo respecto a las bienaventuranzas, uno de los sermones más hermosos que Cristo nos dejó en su palabra. Ayúdenos a entender lo que es un verdadero pacificador, de acuerdo a tu palabra y no a la benevolencia del pensamiento humano. Ayúdame, Señor, para poder expresar lo que está en tu palabra y que sea de edificación para nuestra vida y para la gloria de tu nombre. Asistencia de su Santo Espíritu que rogamos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Tenga la bondad de tomar asiento, por favor. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Que el Señor nos guarde. Los pacificadores. ¿Ustedes han visto en alguna pelea, aunque si es por redes sociales? Yo he visto mucho en redes sociales y vi una vez en una pelea, la vi en directo. ¿Usted ha visto a alguien meterse en una pelea para separar? Oh, yo me imagino, la hermana Nancy, cuántas peleas en el colegio ha visto y ella tiene que meterse a separar a los niños. No sé lo que trabajan en colegio, me imagino cuántas veces. A Nancy, ¿le puedo hacer una pregunta? Porque cuando usted está en una pelea, ¿le ha tocado alguna, cierto? Ha separado. Le hago una pregunta. ¿Le ha llegado un combo así de la pelea a los niños o algo? Mira. Porque recibió la agresión de los niños, ¿cierto? Que claramente no era para usted, era entre ellos. Eso hace un pacificador. Me fui al tiro para entender qué es un pacificador. El pacificador está dispuesto a lo que le pasó a mi hermana Nancy. Porque la hermana Nancy a lo mejor podría haber dicho: ya, voy a esperar que estos se terminen de pelear y después ya voy y los reto. Bueno, es lo que es. No, estos niños no se tienen que golpear. Por lo tanto, tengo que meterme y separarlo. Y quizás en esa trifulca de separarlo, mi hermana salió lesionada. Que Dios nos bendiga, hermanos. Y quizás con esta introducción la pregunta es: ¿estamos dispuestos a ser pacificadores? Porque nos gusta que nos tilden
No, el hermano Juan Carlos es un hombre de Dios, un pan de Dios. Pero cuando hay pelea, no, hermano Juan Carlos mira de lejos nomás. No es un pacificador alguien que mira de lejos algo que no está bien. Cuando alguien está dispuesto, hermanos, a hacer algo por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Había un matrimonio misionero que estaba en Tanzania. Ella era enfermera y ayudaba mucho a la tribu donde ella estaba en temas de salud. Había aprendido el dialecto de ese grupo y su esposo, quien hacía la obra misionera, él decía que le costaba entregar el Evangelio. Esta tribu no entendía el Evangelio y por más que se los explicaba, le hablaba de Jesucristo que murió en la cruz por ustedes, no, como que no, en buen chileno no le conmovía esa historia. Le hablaba de Noé, de la historia de Noé cuando metió los animales al arca y como que al principio escuchaban de la tribu y como que se aburría y no. Pero cuando le hablaba de la traición de Judas, que le llamaba la atención. Y él se dio cuenta de que cada vez que hablaban una parte de la escritura de traición, a esa tribu le llamaba mucho la atención. Y lo otro que a ellos no les gustaban, que eran muy violentos en sus peleas, que cuando peleaban con las otras tribus eran muy violentos. Entonces, él que era hombre, incluso para su esposa, imagínense, en una pelea que eran tan violentos y peleas de tribu, eran con hachazos, con palos. Imagínense el trabajo que tenía la hermana misionera que era enfermera. O sea, después de una batalla así, andar curando herida a muchos. Y ellos cuentan en su historia que estaban conversando y decían, ¿sabes qué? Creo que aquí el Evangelio no nos va a ayudar mucho, no está dando resultados, más encima son muy violentos y quizás algo nos puede pasar a nosotros. Así que mejor tomemos la decisión y vayámonos. Y habían hablado con el jefe de la tribu que se iban a ir. Y el jefe de la tribu les dijo, antes que se vayan, participen en una ceremonia que para nosotros es importante. Uno de la tribu, una familia había tenido un hijo y para calmar el conflicto que tenían con otra tribu que era tenía más guerrilleros, era más grande, que si seguían peleando seguramente iba a socavar a la tribu. ¿Sabe cómo calmaban la tribu? Perdón, cómo calmaban el conflicto? Y en el tema que parece que era un principio, el tema de la traición, la guagua que nació se la regalaban a la tribu del frente. Y lo hacen una ceremonia. Y era un acto de que el rey de la tribu, él tomaba la guagua, que era de su tribu, de la familia de su tribu, y delante de todo el rito era tomar el bebé y entregárselo para que todos vieran, ahí está un bebé que de nuestra tribu se la entregamos a ustedes para que ustedes la críen. Fue un acto de traición, que para ellos era muy importante. La traición es raro, pero así lo cuente. La traición tenía un valor, imagínense, la traición tenía un valor. ¿Qué acto, y en ese contexto, qué valor tan grande de traicionar así, pues? Y cuando vio que levantaron el niño y lo recibieron y los otros felices haciendo fiesta porque le habían entregado un niño como un acto de traición, el esposo dijo, tengo que contarte algo. Dios entregó a su hijo que nosotros no merecíamos. Y Dios entregó a su hijo llamado Jesús para que todos nosotros fuéramos perdonados. Y eso le llamó la atención. Dijo, ¿cómo el Dios que tú hablas, que tú nos decías que estaba en el reino de los cielos y que tenía tantas cosas, regaló a su hijo? ¿Y por qué lo hizo?
¿También tu Dios es un traidor? No, es que no, la traición no lo motivó a él. Su motivación fuimos nosotros, que él regaló a su Hijo para que nosotros podamos ser salvos. Y sintió la voz del Señor y dijo, quédate. Hoy comienza otra historia para la tribu. Miró a su esposa y dijo, no, quedémonos. Desde ese día, el 90% de esa tribu se convirtió a Cristo. Había que hacer el sacrificio de ser un pacificador, de quedarse, de curar heridas ajenas, de entregar la palabra, por mucho que quizás este hombre se sentía desmotivado, que predicaba y predicaba y no pasaba nada. Que el Señor nos ayude. El tema de un pacificador, hermanos, es un carácter que no podemos ver en ningún ser humano. Escuche bien, nadie puede ser un pacificador si no ha nacido de nuevo. ¿Amén? No lo digo yo, su palabra nos da a entender que ningún pacificador puede ser tal si no ha nacido de nuevo. Porque un hombre pacificador se nota en la relación entre los creyentes. Porque también nosotros somos probados para ver si realmente somos hijos de Dios. Por lo tanto, si somos hijos de Dios, tenemos que ser hombres y mujeres pacificadores. Mire lo que nos dice el apóstol Juan en el capítulo 3, en los versos 14 al 16, dice lo siguiente. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿no es cierto? Un nuevo nacimiento. ¿Y cómo se refleja esto? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte, es decir, tiene una naturaleza antigua. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Como decíamos, cuando estudiamos, bienaventurados los mansos, hermanos, que debió haber sido bien chocante para los judíos. Escuchar que se acuerdan que el contexto era que el pueblo de Israel necesitaba un salvador, necesitaba alguien que lo liberara de la opresión del pueblo romano, y esperaban que el Mesías prometido en el Antiguo Testamento viniera como un general de ejército, que viniera con poder, que ojalá tuviera capacidades de guerra para tener tácticas de guerra y cómo derrotamos al imperio romano. Y resulta que el Mesías que llega va y les dice, bienaventurados los mansos. Y el que era de los celotes, quizás con tanta desilusión, decía, pero ¿cómo? Se supone que tenemos que derrotar a los romanos y tenemos que hacerlo con la guerra, y Jesús viene y dice, bienaventurados los mansos. Y ahora continúa en el sermón y ahora dice, bienaventurados los pacificadores. Hermanos, y ser un hombre pacificador a como Dios nos manda, hermanos, créame que es re difícil. Ser un pacificador de acuerdo a la voluntad de Dios cuesta un montón. Y quiero mencionarles algunos aspectos para que usted entienda, escuche bien, que yo tengo problemas de dicción, pero voy a decirlo bien. ¿Quiénes no son pacificadores? Los que no son pacificadores no son aquellos que desean la paz a toda costa. No son aquellos que vemos que no matan ni una mosca, como decía adelante. No son la clase de hombres que con tal de evitar problemas o debemos hacer lo que sea, es como esto, no me meto, no es una pelea ajena, es una discusión ajena. No, hermanos. El pacificador el que no es pacificador no entiende y quiere evitar a toda costa no sufrir para poder pacificar. Los no pacificadores son aquellos que desean
la paz, pero sin el mínimo esfuerzo. Escuche bien, carecen de sentido de justicia. No se mantienen firmes en lo que debieran. Son flojos de carácter y no entienden que la paz es el producto de hacer la voluntad de Dios en el corazón del ser humano. El verdadero hermano pacificador no es un aplacador de iras. No es uno que trata de posponer o evitar. Es aquel que interviene como lo hace nuestra hermana Nancy. Que interviene cuando el conflicto está. Y dispuesto a sufrir las consecuencias de ser un pacificador. Hermanos, los pacificadores son aquellos que son, valga la redundancia, pacíficos porque entienden que es el carácter de Dios y esa es la voluntad del Señor, porque usted sabe cómo lo expresa en los mandamientos: amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Bendito sea el nombre del Señor. El pacificador entiende que para lograr la paz tiene que llevar a los hombres a experimentar la paz con Dios. Hermano, nosotros no podemos calmar ninguna ansiedad de nadie o con un conflicto que nadie, si el propósito nuestro no es llevar ese hombre o esa mujer a que conozca a Jesucristo. ¿Qué vamos a ir donde una persona afligida? Vamos a llegar y decirle: tome Juan Carlos, y una agüita de melisa, para que se sienta mejor. O una agüita con azúcar, que ayuda, ¿sí? Ayuda al momento físico. Pero de acá, ¿cómo lo solucionamos? Tiempo atrás, había un varón acá que nos vino a ayudar a construir el templo y tenía muchos problemas de su matrimonio. De hecho, estaba teniendo una segunda oportunidad y me contaba todos sus problemas. Y él pedía que el Señor le ayudara porque estaba en un conflicto enorme. Y estábamos ahí. Mi hermano Isaac me lo presentó y estuve conversando con él. Y es lo que nos pasa a muchos. Y me decía, él quería que orara por él y que ojalá el Señor le solucionara el problema. Y quizás él anhelaba que yo le dijera: clama al Señor y el Señor te va a responder y el Señor te va a solucionar el problema. Pero queriendo ser fiel a su palabra, le dije: el problema es su corazón. Porque si el Señor en su voluntad permite que usted vuelva a su casa y recupere a su mujer actual, ¿qué va a pasar con ese corazón? ¿Tiene algún sentido volver a la casa si ese corazón sigue siendo el mismo, engañoso, pecador? Sin la paz del Señor en tu corazón no vas a tener la paz en tu familia. Por eso es importante, hermanos, que la paz, un hombre pacificador, un hombre de Dios que realmente es pacificador, viene únicamente cuando el Señor ha habitado en su corazón y lo ha hecho una nueva criatura. De lo contrario, hermano, insisto con esto, ¿de qué vamos a enseñar? ¿De qué le vamos a calmar? Conversábamos con mi esposa y nos alegrábamos mucho con lo que nos compartían el día de ayer y otras cosas más hermosas que ha estado pasando. Yo, de verdad que la palabra del Señor como tal y siendo fiel a ella, a su palabra me refiero, hace cambios tan profundos, hermanos. Hemos escuchado noticias de hermanos, de hermanas que agradecen lo que en trabajo silencioso a veces seamos, pero siempre su palabra. Y los comentarios son: pastora, ¿sabe qué? Me ha hecho tanto bien.
no sabía de esto, no sabíamos de esto otro. Nos decían, por favor, no dejen de transmitir. Y algunos me dicen, usted no sabe la cantidad de gente que alcanzan con la transmisión. Hermanos, yo sé que hay un buen deseo. Usted, a veces nos reímos. ¿Han visto los certámenes de belleza? Yo los veo. Así de carnal soy yo. Y cuando están las mises, ¿cuál es su mensaje? Deseo la paz para el mundo. Que a todos les vaya bien. Si ni ellos, si de verdad tuvieran paz, no tendría necesidad de estar en ese concurso. ¿Cómo yo voy a hablar de paz si no conozco al autor de la paz? ¿Cómo voy a decirle a alguien que lo está pasando mal, en aflicción de cualquier dolor, que ninguno está exento de problemas de aflicción? Todos nosotros, en nuestro trabajo, enfermedades, estamos en conflictos siempre. Pero ¿cómo les voy a decir, a hablar de paz, si yo no lo conozco? ¿Con qué mensaje voy a ir? ¿Con qué discurso voy a ir? ¿Con mi experiencia? Hablaba con un hermano que su grupo familiar está sin trabajo. Pero me decía, el pastor me decía, tranquilo. El Señor nos ha ayudado, nos ha ayudado para, con lo que usted nos ha dado y la sabiduría que nos ha dado, solventarnos y hacer dinero para el sustento del hogar. Pero más que eso, estaba gozoso de la forma en que me decía, estamos tranquilos. Y esa tranquilidad, esa paz, mire lo hermoso, no se la genera el saber que a fin de mes le va a llegar un monto X. No se la genera en el saldo de la cuenta, no se la genera la salud de sus hijos. Porque puede que, no sé, otra semana uno se enferma y se le echa a perder todo, independiente como sea o como viva en el día a día. Estamos tranquilos no por lo que ellos están produciendo, sino porque están descansando, aleluya, en la voluntad del Señor. Y él me decía, bueno, hasta ayer estamos en paz. Hermanos, veamos nuestra sociedad. Caramba, que estamos malos esta sociedad. Vea cómo está el corazón del hombre. Están en guerra, homicidios, peleas de matrimonios, de parejas. Estos peleas de pareja a veces se salen de control y vienen los homicidios. Cuánta envidia vemos. Ayer mirábamos con Juan José, mi esposa, un reportaje de esta cárcel de El Salvador. Y ¿cómo se llama? El youtuber, no sé. ¿Ah? No te enojes, pues yo estoy preguntando. No. Uno que hacía un reportaje y se metió a la cárcel de El Salvador. Y usted sabe el modelo, cuestionado o no, de Nayib Bukele. Lograron entrevistar a uno de esos, de los de la pandilla La Mara Salvatrucha. Y contaban ahí el relato que el tema de los salvadoreños de estas
No, pandilla, gracias. Estos pandilleros eran dos, los MS-13 y los del 18. ¿Y qué es lo que hizo Nayib Bukele? Los juntó. Y el relato era que estos hombres no sufrían, y habían detalles que de verdad estremecían y decían, aquel que tiene tatuajes de una lágrima son las cantidades de muertos que ellos han asesinado. Y el que tiene más de 3 lágrimas tatuadas es porque perdió la cuenta de cuántos han matado. Muchos tatuados del 666. Y cuando lograron sacar a uno y lo empiezan a entrevistar, y él, claro, empieza a comentar que él desde los 11 años que está metido en la pandilla, y le preguntó, ¿tú cuántas personas has asesinado? Y le dijo, y el periodista le decía, unos 5, 6, más de 50. Dijo. Pero ¿sabe qué? Mientras lo entrevistábamos y con mi esposa lo mirábamos atentamente, se veía un dolor en su cara. Que por mucho que lo quieran vender así como hombres que son rudos, que son de verdad muy malos, muy perversos, les dijo, ¿cuál es tu arrepentimiento? Es que no puedo ver a mi hijo y nunca más lo voy a poder ver. Y dijo, tienes esta pantalla, ¿cuál es el mensaje que te gustaría darles a los jóvenes de donde tú vivías? Adivine. Alguien que nunca quizás escuchó el evangelio, que siempre mató, que siempre hizo daño, dijo, háganle caso a su mamá, háganle caso a su papá. Y adivine cómo terminó diciendo, espero que Dios me perdone. Hermanos, el mundo afuera está muy complejo. Es triste lo que voy a decir ahora. Aún dentro de las iglesias, la congregación está muy compleja. Su palabra nos enseña, esta luz tiene que brillar. ¿Brillará debajo de la mesa? ¿Qué estamos haciendo? Y cuando nos toque hablar, ¿qué vamos a decir? Voy a hablar lo que a ustedes les va a gustar escuchar, lo que nos ven en la transmisión, o cuando le toque hablar con un compañero de trabajo. ¿Qué le vamos a decir? ¿Les vamos a suavizar el oído? Escuche bien. Suena como facilito ser un pacificador, pero escuche bien esto a la luz de su palabra. El pacificador está liberado de la práctica del pecado. ¿Sabe por qué? Porque el pacificador ha abandonado todo egoísmo, toda envidia, que está en una constante intimidad con el Señor. ¿Qué pasa si yo en mi trabajo soy alguien que roba en mi trabajo? Y voy a un conflicto de alguien de mi iglesia o algún amigo, algún vecino que tuvo un problema parecido. ¿Podré yo decirle, pucha, ¿por qué robaste? ¿Se acuerdan de Jacob?
¿Qué hizo con el papá Jacob para recibir su parte? ¿Cómo lo engañó? Se puso peluito, siendo que él era lampiño, ¿cierto? Y engañó a su papá. La bendición se salió con la de él. Sigue la historia. ¿De quién se enamoró Jacob? ¿Cuál fue el acuerdo que llegó con su suegro? ¿Trabajar cuánto tiempo? ¿Y él le daba? ¿Trabajó los 7 años? ¿Y a qué él le dio? ¿Y qué dice Jacob? ¿Qué le dijo al suegro? Me engañaste. Nosotros desde lejos, más de 4.000 años más tarde, decimos, ya, Jacob, ¿cómo así que engañaste a tu papá? Hermanos, ¿con qué cara vamos a decirle a otro, busca a Dios? ¿Con qué cara vamos a hablarle a otros de Cristo si yo ni siquiera conozco a Cristo? El ser pacificador pareciera como que fuera una de las bienaventuranzas más fáciles. Yo tengo una... No es como... No es para decirle el parentesco familiar. Pero mire, yo tengo un primo que se llama Carlos Gamaliel, y él tiene una hija, la Abril. Y era súper inquieta, esa niña, hiperkinética. Y tenía un perrito, que el perrito cuando veía la Abril, que hasta hoy día es desordenada la Abril, es chistosa, pero era muy mala con su perrito. Que el perrito cuando ve la Abril, de verdad yo lo veía así. Hermano, ¿qué provocas tú en otros? ¿Qué provocas? ¿O eres de los que dice, no, tengo un problema, Pastora Marisa, ¿puede usted ir a ver a la hermana que está en problema? No, ¿qué haces tú? ¿Cómo te ven a ti? Eres un pacificador de Dios, no de los hombres, eres un pacificador de Dios. Por eso me gustaba el ejemplo del hermano Isaac. ¿Qué pasa si nos mandan a predicar al frente de nuestra casa? Nuestro entendimiento de Dios, de su palabra, debe traspasar los corazones de cualquiera, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. El verdadero pacificador sale a buscar al mundo para que los demás busquen esa paz interior. E insisto, no es la paz que nosotros podamos dar, hermano. Es como el ejemplo que decía al principio de lo que el trabajo que hace mi hermana Nancy, que si el Señor no aparece en el corazón de esos niños, los niños van a seguir peleando. Nuestro hermano Alejandro ahí también nos decía en la oportunidad que muchas veces son los cristianos los que más mal se portan. El hijo menor de mi hermano Ivón, el Sebastián, nos comentaba que se agarró, pero a combo en el colegio. ¿Se conocen al Sebastián? Y con otro que se agarraron. Y mandaron a buscar, me contaba el Sebastián, obviamente al hermano Ivón y al apoderado de él.
Y antes que llegaran los papás de la citación por la pelea, que pelearon adentro de la sala, y Sebastián contaba, no, si nos agarramos, pero a combo firma. Ya era muchacho grande. Y va el otro niño y le dice, oye, ¿vos no vayas a la iglesia? Le dice a Sebastián ahí como avergonzado. Sí, dijo. Ah, porque yo voy a la unida, dijo. ¿Ustedes creen que ese chiquillo y el Sebastián, cuando eran niños de colegio, tenían moral para hablar de la paz? Podrían decirle a otro colegio, oye, hay que vivir en paz y en armonía con esa actitud. No, pues, hermano. El pacificador tiene a Cristo en su corazón porque no va a hablar de la paz de él, va a hablar de lo que Cristo puede hacer con el hombre y la mujer. ¿O qué vamos a seguir insistiendo a decirle a nuestro prójimo, a nuestro hermano, oye, busca a Cristo, que el Señor te va a dar esto, esto y esto y esto? No. Cristo viene al corazón y provoca algo tan hermoso, hermano. Estaba muy contento el jueves. Estaba ahí, nuestro hermano Sergio nos decía, mi hermano, estoy tan contento. Me decía, su palabra ha sido tan bonita esta semana y dijo algo que me encantó. Dijo, ha sido tanto que el Señor ha hablado de mi vida y he disfrutado porque dice que han estado estudiando con la hermana Andrea y ha sido un momento tan hermoso. ¿Sabe lo que dijo? Dos cosas que me ha costado enseñar, pero lo lindo que él lo dijo solo. Dijo, he sentido al Señor en mi casa, porque muchos decimos que lo sentimos aquí nomás. Y lo otro que decía, el buscar de su palabra me ha provocado el deseo de estar acá. Oh, que estaba contento, hermano. ¿Qué provocó eso en él? Bendito el Rey que vive para siempre. Cuando estamos cerca de Dios nos despojamos de todas las cosas. Como conocemos a Dios, no hacemos lo malo porque como lo conocemos, no hacemos lo que a Dios le desagrada. Escuche bien, hermano, los pacificadores no miran lo suyo. Y esto sí que hay que saberlo hacer, porque caramba que nos gusta mostrarnos pacificadores para que hablen de lo manso que somos. Oh, si el pastor Manuel nunca nos reta. No, él ve los niños que están haciendo lo malo, pero él está lleno de amor y nunca le grita. A veces guardamos silencio porque, escuche bien, por nuestra vanagloria. En Filipenses nos dice que no hagáis las cosas por contienda o por vanagloria, sino que tenemos que hacerlo con humildad y estimando. Mire el ejemplo, lo que nos mandata Filipenses. Es que tengo que estimar al otro. Este es lo que nos dice, no lo puse ahí, pero esto es lo que dice Filipenses. Escuche bien, estimar al otro como si él fuera superior a mí. Superior a mí en todo sentido. Palabra del Señor. Colosenses 3, versos 12 al 14, palabras que nos va a gustar y vamos a sacar el techo diciendo amén. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. El detalle feo. No de misericordia, de entrañable misericordia, o sea, chorrea amor. De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos.
A ese mi suegro conversamos y él me cuenta de las reuniones cuando él era joven. Ya, hermano, noche de reconciliación. Vamos perdonándonos para allá, para acá, abrazándonos, hermanos. ¿Ya? ¿Están bien? No pasa ni una semana, hermanos, conflicto. Hermanos, no espiritualicemos todo. A veces hay tanto abrazo falso, apretón de mano falso. El versículo 12 y 13 está para sacarlo de la Escritura, hermano. Soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Yo creo que todos anhelamos que Cristo nos perdone, ¿cierto? Porque son muchos nuestros errores. Pero aquí hay una condición. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Se da cuenta por qué para llegar a esto sí tenemos que nacer de nuevo? Nuestra naturaleza nos impide perdonar de la manera que como Cristo nos pide que lo hagamos. El pacificador, escucha bien hermano, sabe que no tiene derecho a nada. Oh. Todos ven, lo hacen de manera egoísta y lo que hacemos es para sus propios intereses. Cuando los que se han casado y le ha tocado armar su lista de invitados, yo más de alguna vez escuché esto, voy a ser sincero. No, invitemos a este tiene plata para hacer un buen regalo. Esa invitación es sincera, ¿no? Fluye el deseo de que no, hermano Juan Carlos, yo quiero que tú estés en mi matrimonio. No. El pacificador no busca lo suyo. No hace nada por interés. Está dispuesto al sacrificio por amor. Que si me meto en una pelea, no es solo separarlo. Es que como tengo a Cristo, después que lo separo, ¿qué te pasa? ¿Por qué tu corazón es así? No, mira, tú tienes que cambiar. Esto no te conduce a nada bien. El conflicto no te lleva a nada. Busca a Cristo y hablamos de Cristo. Y si hay algo hermoso, el pacificador no busca su gloria, no busca decir, no, que el pastor Manuel me separó mi pelea, o el hermano Juan Carlos vino y me ayudó en esto. No se trata. El pacificador, el verdadero pacificador, no busca nada para él. Los pacificadores saben que son lo que son por la gracia del Señor. Saben que está en esta tierra para servir. Por eso, hermanos, todos nosotros tenemos que servir, todos nosotros. Hombres servidores para la iglesia, servidores para todos. Es un gozo para mí que algunos hermanos me dicen, mi pastor, fui a ver al hermano tanto. Gracias, dije, porque nos ayudan en esta labor de amarnos, de servir a la iglesia y no andan pidiendo la oportunidad aquí. Fui a ver a la hermana Oder o la hermana Yana. No, lo hacemos en silencio. Porque como Cristo nos transformó, anhelamos la paz. No la nuestra, la paz que Dios da, que también la tengan nuestros hermanos. El pacificador entiende muy bien este versículo de Mateo 10:39 que dice, el que haya su vida,
Qué profundo. ¿Estás dispuesto a perder la vida por Cristo? ¿Qué nos cuesta? ¿Ves que el pacificador no es cualquiera? El pacificador, hermano, busca la gloria de Dios. Los pacificadores son aquellos que saben de poner saben de poner la actitud egoísta que el hombre trae. Trata de reconciliar a los demás con Cristo. Nuestro propósito, hermano, tiene que ser, yo no saco nada, hermanos, ir a una familia, ir a un matrimonio, ir a un hermano, una hermana con un conflicto, cualquiera que sea. Nuestro propósito no tiene que ser que al hermano se le acabe el conflicto, tiene que ser que ese hermano o esa persona busque a Cristo, entregue su vida a Cristo para que de verdad sienta la paz del Señor y que le digamos palabra, como por ejemplo lo que dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Este es un versículo que solo tenemos que llegar cuando vayamos a visitar a alguien. ¿Y esto de quién proviene? ¿De nosotros o de Dios? Pedro dice, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz, porque los ojos de Jehová están en contra de aquellos que hacen el mal. Busque la paz y sígala. Hebreos 12:14 nos dice, y haga la pregunta, hermano, ¿eso incluye a mi esposa? ¿Incluye al desobediente que tengo por esposo? ¿A los hijos? ¿A los oficiales? Seguir la paz con todos. Paula. Ustedes han seguido la serie de Santiago de mi esposa, ¿cierto? ¿Cómo quedaron cuando les habló de... Tan pequeñito este músculo, oiga, tan dañino que es. Romanos 12:18, para terminar. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, en cuanto, no cuando, esta paz con los que quiero. ¿Así dice? ¿Sabe por qué? Porque Cristo dijo, no vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dios declara, hermano, y nos pide que seamos santos como Él es santo. Sé que no vamos a llegar a la perfección de la santidad, pero tenemos que ser hombres y mujeres apartados para Dios. Como creyentes genuinos. ¿Cuál es la recompensa no es la recompensa? ¿Cuál es lo que reafirma cuando
cuando somos pacificadores. Porque estos serán llamados, ¿qué cosa? Eso es muy profundo, hermano. Y entienda bien esto, al igual que la bienaventuranza, no el hecho porque usted sea una mujer o un hombre pacificador, Dios lo va a premiar en ser llamado hijo de Dios. Es al revés. Porque usted es hijo e hija de Dios, por lo tanto tiene que ser una mujer, un hombre pacificador. Entonces, ¿cómo yo puedo ver que usted ha nacido de nuevo, que es un hijo de Dios? Porque su corazón, todo su ser anhela ser un hombre y una mujer pacificadora. ¿Cómo detectaron un poco a Pedro cuando empezó a negarlo? ¿Cuál fue la característica que le dijeron, tú andabas con él? ¿Por qué? Porque hablaba como hablaba Jesús. Yo siempre doy este ejemplo. En Chile tenemos hoy día 3 líneas aéreas. Pero de lejos se detecta quiénes trabajan en LATAM, quiénes trabajan en Skype y quiénes trabajan en JetSmart. ¿Cierto? De lejos se ven. Pónganos al frente de nosotros las 3 ramas de las Fuerzas Armadas. Y aunque algunas se enredan, uno puede identificar, él es aviador, él es del ejército y él es marino. Adivine por qué. La de la línea aérea, de lejos. Ella trabaja en LATAM. Su traje azul, su cuellito rojo. La pregunta es, ¿eres hijo de Dios? Y mire el énfasis que le voy a hacer. ¿Se nota de lejos que eres hijo de Dios? ¿O hay que acercarse mucho a ti? Es más, tienes que decirme que eres hijo de Dios porque no se te nota. Empieza a examinarte lo que haces. ¿Qué se dijo de Natanael? Ahí un verdadero. De lejos se dijo eso. ¿Qué vamos a decir de Antonio Monroy? Que nos callamos, no pasemos lista mejor. Seamos hijos de Dios. Y una de las consecuencias de ser verdaderos hijos de Dios, nacidos de nuevo, que no somos ególatras, que no buscamos nuestra vanagloria, que no buscamos nada personal, cuando somos hijos de Dios somos verdaderos pacificadores. Ser pacificadores cuando veo una hermana en peligro, corro porque no me conmueve mi corazón humano, me conmueve la semilla de Dios que está en mi corazón y voy, mi hermana, ¿qué te pasa? No, tranquila, el Señor está contigo, mira, no te preocupes, el Señor, aleluya, es capaz de perdonar todos tus pecados, no le hagas caso al diablo, vamos, anímate, vamos. Ese hace el labor la mujer, el hombre cuando está parado aquí atrás, predique palabra, sea fiel a su palabra, sea un pacificador, sea un hombre como nos mandata su palabra, hacer reconciliar al hombre pecador con el Dios santo. Ese es nuestro rol. Ese es nuestra mayor deseo que podamos tener todos los días. Que el Señor nos ayude. Te invito a que se ponga de pie, vamos a orar y dar gracias a Dios por esta su palabra.